Zapata es expresidente de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación y le agradezco mucho que nos tome una entrevista esta tarde. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Según la convocatoria que lanzó el gobierno federal para ocupar plazas de médicos especialistas en nuestro país, hasta el corte de esta semana había una cantidad importante de plazas disponibles sin postulantes, sin candidatos y sí, también una cantidad importante de médicos que se postularon para otra cantidad significativa de plazas. Pero todo parecía indicar que sí se van a necesitar los cubanos, porque pareciera que hay algunas plazas que no interesan a los médicos en México, o es una apreciación incorrecta, Francisco. Eh, la verdad es una apreciación incorrecta, Juan Carlos. Ahí vamos a tener una discordancia en cuestión de los argumentos. En realidad, las plazas que se están ofertando y en las cuales no tienen una alta, una alza en la cuestión del interés de los médicos ya egresados es precisamente por las situaciones de violencia, situaciones de marginabilidad. Yo sé que las personas que viven en los pueblos sí tienen derecho a la salud y es algo que todos tenemos derecho, pero es importante, el médico como trabajador también tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Y si a cualquier otro trabajador le estamos dando todas las garantías para que pueda tener un entorno seguro y pueda realizar sus funciones, entonces al médico que tenemos o que tratamos de mandar a zonas de alto riesgo, en este caso zonas violentas donde tenemos asesinatos históricamente peligrosas, pues obviamente hay que elevar más que nada pues esa parte, ¿no? Para tener una integridad pues sana, una integridad adecuada, una integridad, vaya, o sea, que tenga vida una persona. Sí, Francisco Zapata, esta convocatoria, si bien es cierto, todavía no cierra, vamos a esperar ya los resultados de la misma. Y sí, se ha manifestado que en lugar de ofrecer plazas, se tienen que resolver problemas de fondo para que los médicos, ya sean cubanos, mexicanos o de cualquier nacionalidad, estén en un sitio seguro, porque hay municipios que están controlados por el crimen organizado y hay zonas en donde verdaderamente pues no por ser cubanos no significa que no van a peligrar sus vidas o sus integridades, Francisco, pero pues, se ve muy complicado que se resuelva el problema de la seguridad. Es un problema histórico, es un problema que lleva años tratando de resolverse. No hemos tenido ningún tipo de resultados, tanto con ese gobierno y con gobiernos pasados. Es cierto lo que menciona aquí, el hecho, aquí no vamos a hablar de nacionalidad, pero el médico que llegue, ya sea cubano o mexicano, sí requiere un cuidado, una vigilancia, una seguridad mínima, aunque sea pues para preservar su vida, porque muchas veces en lugar de ir a resolver situaciones de salud, los médicos llegan a tratar de cuidarse de no morir. Es algo muy triste, pero es Sí, algo real que está ocurriendo actualmente en el país. sí. Ya se sabe si se van a traer a estos médicos cubanos. Qué información tiene, expresidente de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación? Los últimos resultados que hemos tenido y hemos estado sondeando son precisamente lo que ha dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es que sí va a traer a los médicos cubanos. Él considera que es necesario, la verdad yo refuto esa idea. Tengo como diría él, otros datos en los cuales la Sociedad Mexicana de Salud Pública da los datos de que hay más de 51,000 médicos sin trabajo o con empleos pero mal pagados o que no tienen las prestaciones adecuadas, son subcontrataciones. Sí, son datos que preocupan y que ya han manifestado los médicos en todas partes del país, en varias partes del país, Francisco Zapata, sobre la situación laboral, la situación salarial de los médicos en nuestro país. Lo que se conoce es que hubo un acuerdo aparentemente que en la visita del presidente López Obrador hizo a Cuba, en el que se comprometió a traer, se dice, 500 médicos cubanos y
la última experiencia que tuvo México es reciente con Cuba. ¿Cómo le fue a México con la participación de médicos y especialistas de salud o personal de salud que vino de Cuba en la pandemia? Con base en esa experiencia, ¿qué podemos esperar de una probable participación de médicos cubanos en el futuro? Ya. No estoy demeritando el trabajo de ningún médico de ninguna nacionalidad, pero es cierto que también la formación, o sea, el enfoque de la formación influye mucho en cómo ve al especialista o el médico a la población. Cuba tiene otro tipo de problemáticas, tiene otro tipo de sociedad, de pensamiento comunitario. Aquí en México es completamente distinto. En la pandemia tuvimos muchísimas quejas de los médicos cubanos precisamente porque no se adaptaban al proceso de trabajo que se tiene en México. Ojo, digo, no demerito al médico cubano, pero pues tenemos suficientes especialistas, tenemos suficientes médicos muy capaces en México que actualmente no están laborando o tienen un subcontrato eh, indigno, o sea, no es digno laboralmente. Sí, ahora en el caso de los médicos cubanos también se ha publicado información en el sentido de que se ofrecería un ingreso importante de 150, 200 mil pesos, pero que en realidad el 70-80% de ese recurso se quedaría el gobierno cubano con él y pues vendrían a trabajar a México médicos cubanos por salarios muy, muy bajos. ¿Qué tan precisa es esta información? ¿Qué tan cierta es esa información? ¿Hay fuentes como para poder corroborar que esto sea correcto, que sea cierto? Son rumores, como usted dice, no tenemos en realidad una manera directa de confirmar esa información, pero es algo que se han manifestado ciertos gremios médicos y en la cual es una realidad también en la parte interna cubana, ¿no? Sí nos preocupa el hecho que también se esté alimentando, se esté propiciando pues, a la dictadura que hay en Cuba, es algo que también a nosotros como médicos o como personas pues nos preocupa. Sí, sí. ¿Qué proponen, Francisco Zapata? ¿Qué proponen ustedes como médicos para resolver esta problemática de falta de acceso a servicios de salud en comunidades alejadas? Es decir, si no hay médicos que se postulen para estas plazas, si no vienen los médicos cubanos, ¿qué hacer? ¿Cómo ofrecerle atención médica a estas personas? ¿O cómo tener la posibilidad de darles acceso a especialistas? Sí. Yo creo que aquí lo más importante y en la cual pudiera ser más atractivo este tipo de plazas es primeramente lo que ya mencioné, garantizar la seguridad del trabajador, porque aquí ya no vamos a decir médicos o especialistas, es un trabajador. Garantizar o que también los sueldos sean dignos de un médico, de un profesionista que llega a brindar un servicio tan importante como es la salud. Lo que menciona la situación de los cubanos y de esta parte del sueldo que se pretendía o se pretende darles, es algo que a nosotros nos indigna porque los sueldos muchas veces con las personas que se van a las comunidades es bajísimo, o sea, es lamentable, es indigno, no es un sueldo en el cual se puedan vivir. Por eso le digo, para mí principalmente esos dos puntos se deben de mejorar. Obviamente va a haber personas que se van a interesar en cuestión de irse a la comunidad, pero yo creo que el principal problema está ahí, en las condiciones laborales que se está brindando al médico y en las prestaciones que se les puede dar. Yo creo que ahí sería la propuesta en la cual sería la vía más rápida para que los médicos mexicanos pudieran acceder a ese tipo de plazas. Francisco Zapata, expresidente de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones.